da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Soy Carolina Ortiz Porras, titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet, y también les voy a dar el módulo 4 con lo que se refiere al procedimiento de conciliación en materia individual. Como platicábamos en el primer módulo, uno de los pilares fundamentales del nuevo modelo de justicia laboral es precisamente la conciliación prejudicial que establece la reforma de la Constitución de 2017. En el artículo 123 veíamos que nos señala que antes de ir a juicio se debe de ir a una conciliación previa, a una audiencia. Entonces es un requisito constitucional, prejudicial, obligatorio. ¿A qué nos está obligando esta disposición constitucional? Pues a que antes de demandar tenemos que tratar de conciliar. Y la conciliación que se establece en el nuevo modelo es muy importante porque esta conciliación va a estar a cargo de organismos autónomos, imparciales, con autonomía técnica, económica, deliberativa, y que va a llevar a cabo esta importante parte de los conflictos laborales. Se dice que por qué conciliar y no ir a juicio. La conciliación tiene muchas ventajas sobre los juicios y es uno de los modos alternos de solución de controversias que también ya verán con mayor profundidad y cuáles son sus métodos. Grosso modo, yo sí les quiero decir por qué es mejor una conciliación que un juicio. Y más que llamarla una solución alterna, debería de ser una solución natural. Lo que está buscando nuestro constituyente con la reforma del 2017 y lo que se busca también en la reglamentaria es que los asuntos se arreglen de manera natural a través de los afectados, que sean precisamente los afectados quienes vean cuál es el problema y con un tercero, que será el centro de conciliación, ya sea el local o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en materia federal, quienes los apoyen para construir soluciones juntas. Si iniciamos un juicio, los que van a decidir no van a ser las partes que vivieron el problema. Los que van a decidir van a ser los abogados y los jueces o quien lleve el proceso. Quien controla el proceso en una conciliación son las partes interesadas, no personas ajenas al conflicto. Si en materia laboral las relaciones personales son muy intensas, después incluso pasamos más tiempo en trabajo que en casa, bueno, ahora con el sana distanciamiento no mucho, pero sí es común que pasemos más tiempo en el centro de trabajo y que es una relación tan importante que luego son cuestiones más de comportamiento y de falta de comunicación que pueden resolverse por las partes. Si la pasamos a un tercero, un abogado que no sabe, pero que no sabe el problema, que sabe la norma, pues generalmente los abogados somos más para complicar las cosas que para resolverlas. Por eso en este nuevo procedimiento de conciliación se establecen requisitos especiales que deben de reunir las personas que van a ser los conciliadores. Luego, el tiempo de duración. El tiempo de duración en una conciliación, la ley lo marca precisamente para evitar que sea una manera de alargar los juicios y que nos salga contraproducente la reforma. La ley marca que todo el procedimiento no debe de exceder de 45 días naturales. En cambio, un juicio
incluso un juicio del nuevo modelo de justicia laboral va a tardar más que eso. Por más que sean juicios muy rápidos y orales e inmediatos, su resolución es más tardada que una conciliación. Hay un aspecto que a mí me gusta mucho distinguir entre la conciliación y el juicio: la coordinación de las partes. En una conciliación las partes están coordinadas para solucionar un problema, y en cambio en un juicio están enfrentadas todo el tiempo, de que tú hiciste, tú me dijiste. Y en ese sentido también la conciliación nos lleva a ver hacia el futuro. Ya pasó el problema, ya se afectaron las partes con el problema, pero vamos a construir una solución para resolver ese problema. En cambio, el juicio siempre está viendo al pasado. ¿Cómo voy a comprobar que si me corriste? ¿Cómo voy a comprobar que si faltaste? ¿Cómo voy a comprobar que no hiciste bien tu trabajo? Es siempre buscar hacia atrás y es muy desgastante. Y la conciliación es hacia adelante. Y uno de los factores también fundamentales es que la conciliación se cumplen los acuerdos casi de manera natural. En los juicios, sobre todo ahora, antes de que inicie el nuevo modelo, tener un laudo, que es lo que en el nuevo modelo será una sentencia de un juzgado, de un tribunal laboral, lleva mucho tiempo. Actualmente más de 4 años, entre 4 y 5 años. Pero no es solo tener la sentencia, sino hacer cumplir la sentencia. Uno de los graves problemas de la impartición de justicia en nuestro país es que los laudos, las sentencias laborales, no se cumplen. La mayoría de ellas no se pueden cumplir, ya desapareció la empresa, ya se modificaron las circunstancias e incluso cuestiones mucho más dolorosas, como que el actor, la persona que inició un juicio, falleció en el inter del mismo, antes de la resolución, y tiene que haber un cambio de persona, que uno de sus beneficiarios siga el juicio, pero ya no es el afectado quien va a tener la resolución, sino otra persona. Entonces se dan cosas muy dolorosas, muy difíciles, y yo considero que la conciliación es mucho más valiosa para solución de controversias. También lo consideró así el propio constituyente, por eso lo estableció como una obligación de ir a una audiencia de conciliación antes de iniciar una demanda. En ese sentido, no vamos a poder presentar una demanda, ya veremos las excepciones, si no iniciamos primero nuestro procedimiento de conciliación. Ahora, es importante, ya lo veremos más adelante, pero decir que los requisitos de los conciliadores son muy adecuados conforme a la ley. No cualquiera puede llegar a ser conciliador, no va a llegar a ser conciliador el amigo de fulano o de sutano, sino que van a ser una cuestión de convocatorias abiertas, de actitudes, y van a ser unos protagonistas muy importantes en el nuevo modelo de justicia laboral. Pero también la conciliación hay que destacar que hay principios que rigen la conciliación. Estos principios son el principio de equidad, que no sé si recuerdan en el primer módulo cómo hablábamos la diferencia entre igualdad y equidad, o sea, es tratar desigual a los desiguales, no podemos tratar a todo el mundo igual. El principio de la buena fe, partimos de que lo que se está diciendo en una audiencia de conciliación es cierto, y que las personas que están ahí, las partes, van con la buena fe de solucionarlo. De la veracidad, que es que voy a decir las cosas como son. De la imparcialidad, el conciliador no puede tomar parte. El conciliador debe de ser imparcial.
no puede mostrar preferencia por el trabajador o trabajadora o por el empleador o patrona, sino que debe demostrarse siempre imparcial. El principio de celeridad, que se explica con lo que veíamos hace un momento de los beneficios. El de neutralidad. A veces se confunde el de imparcialidad con el de neutralidad. Híjole, a mí a lo mejor el trabajador que está en la audiencia le va al América y yo odio al equipo del América, entonces no puedo mostrarme con una predisposición respecto a la otra contraparte por cuestiones personales del conciliador, ¿no? Que a lo mejor le cayó, no puede predisponerse, hay que ser neutros. El de la legalidad, una conciliación es solucionar una controversia dentro de los parámetros legales. No puede haber una conciliación donde se va a pactar algo que va en contra de la ley. Incluso, ahí lo veremos también adelante, una de las funciones especiales de los conciliadores es velar porque no haya renuncia de derechos. Entonces, es muy importante siempre dentro del principio de legalidad, la economía, que es, si lo podemos hacer ahorita, no lo dejemos para después. Si ahorita la audiencia se prolongó, pero ya estamos por llegar a un arreglo, pues no la vamos a detener para señalar otra audiencia, sino vamos a economizar este tiempo. Y uno que es muy importante, y creo que esto debe de estar muy claro para todos los que vamos a participar en el nuevo modelo de justicia, el principio de confidencialidad. Es una de las diferencias de la conciliación individual con la colectiva, ya lo verán con el maestro Manuel García Urrutia en materia de conciliación colectiva, pero en materia individual, lo que pasa en la conciliación se queda en la conciliación. No se puede utilizar ni lo que se dice en la conciliación, ni las constancias para iniciar otro juicio, otro procedimiento. Lo que pasa ahí se queda ahí. Incluso la ley protege a los conciliadores para que no los llamen como testigos a comparecer en un juicio en caso de que a través de la conciliación no se llegue a un acuerdo. Entonces es muy importante que sepan las partes que lo que hablen en la conciliación se va a quedar en la conciliación, eso está protegido por ley y que el objetivo de la misma es llegar a una solución, no estar preconstituyendo pruebas para un juicio posterior. Esos son los principios. Nos iríamos, les voy hay una diapositiva que trata de concentrar cómo es todo el procedimiento en 6 pasos, ¿no? Ya lo veremos un poco más a detalle, pero el procedimiento de conciliación inicia por la presentación de una solicitud. La solicitud puede ser escrita, puede ser por comparecencia del trabajador, puede ser a través de un medio electrónico. Acuérdense que una de las apuestas del nuevo modelo de justicia laboral es precisamente la tecnología, el uso de la tecnología de los avances tecnológicos para acercar a las partes. Como ahora estas conferencias nos acercan de alguna manera. Entonces, se puede pedir vía remota. Una vez que el solicitante pide una audiencia, se le va a dar un buzón electrónico. Este buzón, en caso de que ya lo tenga, y si no, se le va a crear ahí en los centros de conciliación, para que se pueda tener comunicación directa con ellos. Uno de los problemas de acceso también a la justicia, más bien de acceso, de eficacia en la justicia laboral, son las notificaciones. Es muy complicado estar encontrando a las partes, a veces por cuestiones de buena fe,
a veces desafortunadamente por prácticas que no deben de ser y que ya no van a ser, pero a través de estos buzones electrónicos se busca una comunicación inmediata con las partes. Se le da ya su buzón electrónico, se le señala una fecha de audiencia. Esta audiencia debe de ser dentro de los 15 días siguientes y hay en vista de ese principio de economía, si llegan las dos partes a solicitar una audiencia y el centro lo puede señalar, se puede establecer la audiencia ahí mismo, no darles una fecha posterior. Si dicen, ya nos pusimos de acuerdo, queremos nada más hacer el convenio, entonces ahí si hay modo, en ese momento se va a llevar a cabo la audiencia, si no dentro de los 15 días. Una vez que está la solicitud, se tiene que hacerla, en caso de que vaya sola una de las partes y esté buscando la comparecencia de la otra, se tiene que hacer la notificación. La notificación, la ley establece la opción de que pueda ser el mismo solicitante quien lleve el citatorio. Esto es debido a cuando se hizo la reforma laboral, se vieron las buenas prácticas que se dan en las procuradurías de la defensa del trabajo. La mayor parte de los citatorios para las empresas o los sindicatos los lleva el mismo trabajador, porque él sabe dónde está, él sabe quién fue, él sabe dónde está el área de recursos humanos, a quién se lo tiene que entregar. Entonces, de manera natural se hacen estas notificaciones. Se establece esta opción en la ley en el procedimiento de conciliación individual. Es una opción, no es una obligación. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que se señala la audiencia con menos lapso porque es dentro de los 5 días. Pero si no va a la audiencia, ahorita veremos qué pasa cuando van las partes. Si no van a las partes, la notificación queda nuevamente a cargo del centro de conciliación y a través del personal de los notificadores del centro tendrá que hacerse de manera personal. Esto de las notificaciones es muy importante porque tienen que ser con toda la claridad para que estemos también protegiendo el derecho de la contraparte a que efectivamente sabe de que está convocado a una audiencia de conciliación y que debe presentarse. Cuando el convocado es el patrón, la notificación tiene el apercibimiento de que si no comparece a esta audiencia, se le va a tener por no conforme con cualquier arreglo y se le podrá imponer una multa de 50 a 100 unidades de medida de actualización. Una vez que comienza la audiencia, bueno, ¿cuáles son los supuestos? Perdón, los supuestos. Llega la fecha de la audiencia. Si se presentan ambas partes, pues se trata de llegar a un convenio. El conciliador, la conciliadora a cargo, va a tratar de proponer que se construya entre las partes una solución. Es importante señalar que no, el trabajador no va a ir con representante o apoderado, porque no es un juicio, es una audiencia de conciliación. Tenemos que cambiar mucho esa visión que tenemos actualmente de los juicios laborales. Se trata puede ir acompañado de una persona de su confianza, de un procurador de la defensa del trabajo, procuradora de la defensa del trabajo, pero no va su acompañante no va a tener esa calidad de apoderado ni de representante, sino nada más va a ser acompañante. El patrón va a poder estar por sí o por a través de un apoderado que tenga facultades para tomar decisiones que realmente pongan fin al conflicto. Una vez que están las partes, bueno, pues
se trata de construir soluciones amistosas, pero ¿qué pasa si no van las partes? Ahí tendríamos que ver cuáles son los supuestos. Si no se presentaron por causa justificada, que lo deben de acreditar, entonces se va a señalar una nueva audiencia dentro de los 10 días siguientes. Si solamente va el solicitante de la audiencia y no comparece el empleador, el patrón, y ya estaba notificado, debidamente notificado, ya por un funcionario notificador del centro, entonces en ese momento se entiende que el patrón no quiere una solución, se suspende la audiencia y se le da una constancia al trabajador de que no hubo una conciliación, porque esa constancia va a ser un requisito en caso de que quiera iniciar un juicio ante el tribunal competente. No va a poder iniciar juicio si no pasó primero por la conciliación. Entonces, si ya está la audiencia de conciliación, ya se notificó formalmente al patrón y no acude, pues ese es uno de los casos donde se le da la constancia para que, en caso de que así lo requiera, pase al siguiente proceso. Si no comparece el solicitante, pero comparece el patrón, entonces, sin causa justificada. Vimos primero cuando son por causa justificada uno u otro. Sin causa justificada no comparece el que solicitó la audiencia de conciliación, entonces se va a archivar su solicitud. ¿Por qué? Porque se considera que no tuvo interés en solucionar el problema a través de la conciliación y entonces se va a reanudar el término de la prescripción. Y en ese sentido, déjenme de hacer un paréntesis. Todas las acciones derivadas de un conflicto de trabajo tienen un tiempo para poder pedir a las autoridades correspondientes que se protejan los derechos. Es lo que llamamos la prescripción. Los abogados lo verán también en su momento. Pero la ley nos da fechas fatales. En caso de despido, que es el más común que conocemos, son los 2 meses, ¿no? Si a mí me despiden el día 1 de febrero, el 2 de febrero empiezan a correr mis 2 meses, que eso es el tiempo que yo tengo para presentar una demanda. Pero no puedo presentar una demanda si no voy primero a mi audiencia de conciliación. Entonces yo debo de ir al centro de conciliación a solicitar la audiencia y en el momento que yo haga la solicitud, ese término de los 2 meses se suspende. Y si tardo los 45 días en resolverlo o un mes, entonces ese término está suspendido. ¿Por qué? Porque no me van a afectar, estoy cumpliendo con un requisito que establece la Constitución y la ley. Pero si ya estoy en el proceso de la conciliación y no me presento a la audiencia sin causa justificada, bueno, se entiende que no tengo interés, se archiva, pero reinicia el tiempo para que expire esa forma de pedir un juicio a favor mío. ¿Por qué? Porque si no tendríamos a través sería una manera de no cumplir la ley. En vez de hacerlo más fácil, estaríamos viendo cómo no cumplir la ley. Y la reforma laboral va de cómo sí cumplir la ley, de cómo terminar con las simulaciones y de cómo hacer que las cosas se resuelvan de manera eficaz y de manera real. Entonces, paréntesis cerrado. Si no va el solicitante, se archiva su petición y se sigue el trámite correspondiente y ya el patrón o la contraparte pues no va a necesitar una constancia porque realmente no es él quien
va a iniciar un juicio, salvo que tenga otra causa y pueda pedir otro procedimiento de conciliación. Entonces, reiteramos, la constancia es cuando no se presenta sin causa justificada el patrón, o cuando se presentaron tanto el patrón como el trabajador, pero no llegaron a un arreglo. Entonces se le da la constancia de no conciliación para que pasen a la etapa siguiente, que sería ya ante el Poder Judicial. No obstante, lo que se busca es, como veíamos en un inicio, que haya un convenio. Y ese convenio es una construcción de solución entre las partes. Y ese convenio va a tener características especiales para que las partes tengan la tranquilidad de que ahí terminó el conflicto. Este convenio tiene la característica de que adquiere estatus o condición de cosa juzgada, como si ya fuera una sentencia firme. Este convenio también se puede ejercitar como un título ejecutivo, es decir, ya celebramos el convenio ante la autoridad ya lo sancionó, es cosa juzgada, pero no me están cumpliendo. Entonces yo ya no tengo que iniciar otro procedimiento, otro juicio, sino que yo ya voy a un tribunal a decir, no me está cumpliendo, quiero que se cumpla. Este convenio es una de las cosas más que a mí me gusta mucho de este procedimiento, que la autoridad conciliadora se hace corresponsable de que se cumpla, que se involucra en su cumplimiento. Se pueden señalar diversas formas de cumplimiento, pero sí es importante establecer sanciones en caso de que no haya cumplimiento espontáneo por parte. Si en el convenio se señala que el cumplimiento va a ser en partes diferidas, bueno, también se debe de establecer una pena convencional en caso de que no se cumpla como lo pactaron. Y los convenios pueden abarcar toda la problemática o solo parte, ¿no? Nos pusimos de acuerdo en esto, ¿ok? Puede ser parcial o puede ser total. Es importante señalar que la Constitución no hace distinción entre cuáles asuntos deben de ser conciliables y cuáles no. La Constitución dice que cualquier asunto en materia laboral, antes de iniciar un juicio, debe de tener una audiencia de conciliación. Y aquí yo les quiero recordar otro de los aspectos del derecho social. La Constitución es el mínimo y las leyes reglamentarias y las normas específicas si dan más protección al trabajador, son las que se van a aplicar. En este sentido, la ley reglamentaria estableció algunas excepciones a la conciliación. ¿Cuáles son estas excepciones? El primer supuesto de excepción a la instancia conciliatoria es por discriminación, por embarazo, por sexo, por preferencia sexual, por origen étnico, o sea, discriminación en general, o por acoso u hostigamiento sexual. La ley permite que no se tenga que pasar por el proceso de conciliación. Pero cuando se estaba discutiendo la norma reglamentaria, la iniciativa, decía, pero ¿qué tal si una mujer fue sujeto, o una persona, no solo una mujer, de acoso u hostigamiento y quiere conciliar? ¿Por qué le vamos a negar el derecho a conciliar? Ya la afectaron en su centro de trabajo y ahora también le vamos a negar
el derecho de que pueda solucionarlo antes de ir a un juicio. Entonces, con fundamento en los convenios internacionales de protección a las mujeres, a la violencia contra las mujeres, se estableció que puede ser conciliable a petición de la parte violentada, pero en este caso, el centro de conciliación tendrá que tomar las medidas necesarias para que la presunta víctima no sea revictimizada. Es decir, no haya un careo con la persona que la agredió, que no se lleven las sesiones aparte. Ya verán ustedes todas las técnicas de conciliación, pero para que no se encaren a la afectada con el victimario. Entonces es importante hacer esta distinción, aunque puede no ser conciliable, también se permite la opción de que se concilie. ¿Cuáles no son conciliables conforme a la ley? Bueno, pues los procedimientos de designación de beneficiarios. Muchos juicios que se llevan en las juntas y que ya serán competencia de los tribunales, son por la designación de beneficiarios de un trabajador. ¿A qué nos referimos con esto? Un trabajador va generando derechos en su actuar cotidiano y sus aportaciones a la seguridad social, y cuando fallece, pues hay personas que designa la ley que son los que deben de recibir los beneficios que él fue generando en su calidad de trabajador. Entonces, se determinó que no fuera conciliable porque es un procedimiento que la autoridad tiene que ver quiénes de las personas a que podrían aspirar a los derechos del trabajador finado son los que tienen mejores derechos. Entonces se va a hacer una convocatoria para que todos los que se crean con derecho vayan, se van a revisar situaciones muy complicadas que se dan en los juicios, que actualmente se llevan estos juicios en las juntas, de que a veces llega la esposa, pero llega la otra familia del trabajador fallecido, o en el caso de que falleció una trabajadora, igual a veces llega el esposo, pero puede llegar otra persona que tenía derechos, un hijo que no sabía el esposo que tenía la mujer. Entonces son situaciones muy delicadas que finalmente el juez en su momento tendrá que hacer una sentencia declarativa de quién es el beneficiario, por eso no son conciliables. Otras excepciones a la obligación prejudicial de conciliar es en casos de prestaciones de seguridad social. Yo voy a demandar prestaciones de seguridad social como pues, prestaciones por riesgo de trabajo, por maternidad o por una enfermedad, y esto no es conciliable, son generalmente ante instituciones de seguridad social, y son derechos irrenunciables e inescrutables. Entonces la norma los sacó como conciliables. El siguiente supuesto de excepción es una visión de la reforma laboral, del nuevo modelo, que la ley determina como tutela de derechos fundamentales y libertades públicas en el ámbito laboral. Y en este tenor establece tres aspectos. Cuando se está violentando la libertad de asociación, la libertad sindical, cuando se está afectando el reconocimiento a la negociación colectiva, no puede haber conciliación. No puede haber conciliación porque la naturaleza del conflicto excluye la conciliación misma. Estamos viendo un aspecto de libertad sindical y me están afectando mi derecho fundamental de sindicalización, entonces no estoy exento
de pasar por esta audiencia de conciliación. También en casos de trabajo forzoso y trabajo infantil, y trabajo forzoso, que son afectaciones fundamentales, tampoco hay obligación de ir a la audiencia de conciliación, y en estos casos sí se debe de acreditar la existencia que da el indicio al tribunal de que está en uno de estos supuestos para eximir a la parte de ir a esta audiencia de conciliación obligatoria. En el caso, también la quinta excepción, y también por obvias razones, es en el caso de la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. Estos juicios que se dan y que la reforma laboral establece que sean mucho más sencillos, es cuando dos sindicatos dicen que tienen la mayor parte de los trabajadores representados en una misma empresa. ¿Quién es el titular? Tiene que demostrar que es el que tiene más trabajadores que representa. Solo puede haber varios sindicatos en una empresa, pero solo uno va a ser el titular del contrato colectivo y que sea el que tenga mayor representación. Esta, por naturaleza misma, no puede haber una conciliación porque es algo que se tiene que probar. ¿Quién tiene más? No es de que tenga que, en estos casos incluso el patrón no puede ser parte porque él no debe de intervenir en la vida de los sindicatos. Y también está exentada de la obligación prejudicial de conciliar cuando hay una impugnación a los estatutos sindicales o a modificación de los estatutos sindicales por la misma circunstancia. Si yo como trabajador quiero demandar a mi sindicato porque no está cumpliendo con los estatutos sindicales, pues sería un desgaste para mí porque va a afectar mis condiciones de trabajo que yo inicie a través de una audiencia de conciliación y no pueda ir directamente a uno de los juicios especiales que prevé el nuevo modelo de justicia laboral. Esas serían las excepciones exclusivamente. Todos los demás casos tienen que ir a esta audiencia para solucionar el conflicto a través de la conciliación como un medio alterno de solución de controversias. Incluso esta es una de las debilidades que ya veíamos en el primer módulo en el diagnóstico del CIDE, que en materia laboral la conciliación no se usaba realmente para solucionar las controversias e insisto en que en las procuradurías de la defensa del trabajo sí se hace. Pero bueno, estamos en un nuevo modelo y debemos de todos ver la conciliación como una oportunidad. De hecho, por eso también es importante que se lleve en un organismo diferente al tribunal, porque actualmente, aun cuando existe una etapa en la audiencia de conciliación, en las juntas de conciliación, sabemos que no se cumple, que nada más les preguntan, ¿hay arreglo o no hay arreglo? Pero es en la misma autoridad. Aquí es en una autoridad diferente, en un centro de conciliación que están regidos por sus propias normas, en el caso federal, la norma que se promulgó el 6 de enero y que establecen principios para que sean autoridades imparciales, honestas, con todo lo que señalábamos al principio de esta ponencia. Entonces, es importante decir que no es un prerequisito más, es una apuesta porque los problemas se solucionen a través de la conciliación. Los convenios deben de constar por escrito, con los datos de las partes, con la fecha, con la relación de hechos y, muy importante, la ratificación del centro de conciliación, porque ahí el conciliador es uno de los casos en que el conciliador tiene fe pública para establecer ya la categoría de cosa juzgada de este convenio.
Em, Hay prohibiciones en los convenios, sí. El mismo artículo 33 establece cuáles son los derechos irrenunciables y como una obligación de los conciliadores de no permitir que se renuncien a esos derechos, son los salarios de vengados, es decir, los salarios del trabajo que ya se realizó, las indemnizaciones y las prestaciones conforme al artículo 33. Para ser conciliador hay muchos requisitos que exige la ley, el artículo 684G, de gozar de pleno derecho, tener experiencia, título profesional, no necesariamente abogados aquí, para que no solo los abogados resolvemos, al contrario, luego no resolvemos. Tener una perspectiva de género, que es también parte del nuevo modelo de justicia laboral, esa visión de contar con acciones afirmativas para que se tenga esta perspectiva de género. Les decía yo, en el caso de la conciliación, los asuntos que pueden o no ser conciliables por discriminación, pero sobre todo por acceso o hostigamiento. Y es todo un servicio, todo una forma de selección de los conciliadores. Son a través de convocatorias públicas que deben de ser publicadas, valga la redundancia, convocatorias que deben de publicarse en los órganos oficiales de las entidades o de la federación. Deben de hacerse varios exámenes, eh, comprobar las atribuciones y tienen atribuciones muy importantes. Tenemos que estar seguros que los conciliadores van a ser unos profesionales, las y los conciliadores van a ser profesionales dignos, porque ellos emiten los citatorios, aprueban en lo que les decía, si no van a una audiencia, alguna de las partes, van a decir si es causa justificada o no es causa justificada. Van a hacer conscientes a las partes de cuáles son los alcances y los límites de la conciliación. Van a redactar y sancionar los acuerdos, tienen fe pública, y van a cuidar que los acuerdos no vulneren los derechos de los trabajadores sin perder la imparcialidad y neutralidad que hablábamos, pero no pueden aprobar acuerdos o sancionar acuerdos que tengan renuncia de derechos de los trabajadores. Y también estar muy atentos que los acuerdos, dentro del principio de legalidad, pero también lo determina la ley, que no vulneren los derechos de los terceros. Entonces nos dice el artículo 684F que deben de cuidar y verificar que en los acuerdos no se vulneren los derechos de los trabajadores, sin perjuicio, y aquí es importante, de que se busque una potencialización de los derechos con perspectiva en los derechos sociales. Un convenio, muchas veces la causa de un problema laboral no es una causa económica. Sí, finalmente tiene mucho que ver con el pago de indemnizaciones, pagos de aspectos que se dejaron de pagar a los trabajadores, pero también tiene que ver con afectaciones a los derechos fundamentales de la dignidad de los trabajadores en su calidad de seres humanos. Recordemos que el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo ya establece qué se considera trabajo decente y que esta es una de las funciones fundamentales para poder tener un acceso ágil, sencillo, profesional y seguro a la solución de los conflictos de trabajo. Estoy viendo si no me salté alguno de los requisitos, pero cómo se concluye el procedimiento de conciliación, ya sea a través del convenio
o a través de la constancia de que no hubo conciliación, o a través del archivo de la solicitud de conciliación si fue el trabajador el que no acudió sin causa justificada a la audiencia de conciliación. Ese sería el proceso y bueno, esperando de que todos cambiemos nuestra perspectiva y este curso de actualización estudia con mucho detenimiento estos métodos alternos de solución de controversias para que realmente tratemos de cambiar esa visión de litigio que siempre estamos viendo cómo demandar, y aquí más de cómo demandar, cómo arreglar, cómo solucionar y cómo resarcir el daño si es que hubo daño, y cómo ver hacia futuro a través de una solución construida por las partes. Eso sería en cuanto al procedimiento de conciliación individual. Muchas gracias.